Mohamed VI se niega a recibir a Pedro Sánchez, esto pese a las concesiones económicas constantes de nuestro país. Entre 2014 y 2019 se entregaron más de 100 millones de euros a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. En 2019, con la llegada de Sánchez, España entregó otros 32 millones a Marruecos en dietas e incentivos personales para combatir la inmigración. En 2020 fueron 8,5 millones destinados a 130 todoterrenos para la policía de Marruecos. En 2022 más de 30 millones para luchar contra la inmigración irregular. Y ahora en febrero de 2023 Sánchez entrega otros 5 millones para más todoterrenos. También convertirá Ceuta y Melilla en una zona económica común y negociará la propiedad del espacio aéreo del Sáhara Occidental, algo que provocó el veto de Argelia a España y perjudicó a miles de empresarios de nuestro país. Pero eso no es todo. Algo muy relevante va a ser la firma de un nuevo protocolo de financiación que va a doblar la financiación disponible para Marruecos hasta alcanzar los 800 millones de euros. Poco antes de que comenzara la cumbre hispano-marroquí, Pedro Sánchez ha publicado este tuit. Acabo de conversar con Mohamed VI antes de la reunión de alto nivel. Coincidimos en que este encuentro será un éxito para nuestros países. España y Marruecos consolidan la nueva etapa de sus relaciones bilaterales. 20 minutos después se ha hecho público que el rey Mohamed VI no asistirá a la cumbre. El gobierno ha tratado de quitar importancia al esquinazo del monarca marroquí, señalando que han conversado por vía telefónica durante 30 minutos, la duración media de una audiencia en persona, lo que según ellos demuestra la implicación personal del rey de Marruecos. Incluso tras esta nueva humillación, Sánchez insiste en impulsar la relación entre los dos países como lo ha hecho hasta ahora. La pregunta que se hace cada vez más gente es: ¿tiene este gobierno algo que esconder? Bueno, yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos los españoles, porque básicamente cuando se ve este tipo de cumbres, cuando se ve el viraje, la política internacional claramente poniéndose, ya no como aliado, sino como sumiso del reino de Marruecos, si te paras a ver qué es lo que España está concediendo a Marruecos, que lo explicaba muy bien nuestra compañera Ainhoa, y qué obtiene España a cambio, que es nada, pues realmente lo que te das cuenta es que no es una relación, insisto, de aliados, sino de sumisión, de vasallaje. Un vasallaje en el que Pedro Sánchez, por sus intereses, que no sabemos cuáles son, aunque podamos tener indicios, pone a todos los españoles. Y sobre todo que es antinatura, porque se supone que España es una potencia mayor que la marroquí, ¿no? Y por lo tanto la relación debería de ser a la inversa, y en todo caso de igual a igual. Pero el sometimiento de España a Marruecos, ¿por qué y a cambio de qué? ¿Por qué los socialistas en el Parlamento Europeo se han negado a condenar la violación de los derechos humanos en Marruecos, como han hecho el resto de los socialistas europeos? ¿Y por qué les hemos regalado el Sáhara, supuestamente a cambio de garantizar la españolidad de Ceuta y Melilla, que ya queda fuera de la agenda de la cumbre hispano-marroquí, y de restar presión migratoria sobre Ceuta y Melilla y Canarias? Bueno, pues resulta que se ha incrementado la presión migratoria desde entonces. Pero es que, hombre, es que vamos a ver... ¿Qué estaba en el móvil? ¿Qué contenido había en el móvil espiado de Pedro Sánchez? Esa es la incógnita, ¿no? Pero si ¿Qué es lo que saben los servicios secretos marroquíes? Pero si es que lo venden como una cumbre histórica y no acude el rey de Marruecos. Y dicen que es que no, es que hemos hablado media hora por teléfono, claro, que es casi el mismo tiempo que se da en una cumbre. Pero ¿cómo puedes, de verdad, cómo se puede tomar por tonta la gente de esa forma tan descarada? Que se lo tome es otra cosa que se lo crea. ¿Y cómo puedes decir eso, humillarte internacionalmente, que no solamente se humilla a él, es que humilla a todos los españoles, claro, y se humilla a él internacionalmente? ¿De qué forma vas a defender a España en los organismos internacionales con respecto a los conflictos que podamos tener mañana con Marruecos con esta actitud, Carlos? Pues, si para el presidente un paseillo de 12 segundos con el presidente de Estados Unidos en una cumbre de alto nivel, pues ya una llamada de teléfono de media hora es una cosa espectacular, claro, pero es una humillación, y que el rey de Marruecos humille al presidente de España es una humillación para todos los españoles. Ese desplante no es el primero. En anteriores encuentros sucedieron cosas como la bandera boca abajo y demás, y son desplantes calculados, minuciosamente pensados, y no es nada casual. No se puede pensar que en reuniones de este tipo estas circunstancias puedan ser de manera casual. No es de manera casual que las cuestiones de Ceuta y Melilla, con toda la que está cayendo, que Marruecos solicita
robar, para ellos integrar Ceuta y Melilla y Canarias a su esfera política, no entre en esta cumbre. La cuestión de la inmigración, que se utiliza como una llave de presión geopolítica constantemente al gusto de Rabat y nosotros sistemáticamente aceptando, incluso pagando para que esos flujos sean mayores o menores, y ni pagando nos hacen caso cuando los servicios de inteligencia llevan decenios trabajando en España y tienen a su cargo a políticos y a medios de comunicación. Todo ese trabajo ha llevado, yo no sé si la cuestión del teléfono, eso ya me queda muy largo y no nos vamos a aventurar en eso, pero la realidad es que ha llevado a que Sánchez tome una determinación para con el Sáhara Occidental que transgrede toda la tradicional línea política de uno y otro bando, de la derecha y de la izquierda, con respecto al Sáhara, en favor de Marruecos. Es vergonzoso. Estamos viendo en pantalla, Carlos, el tuit que ha publicado Sergio Sayas diciendo: lo del rey de Marruecos a Sánchez ha sido una humillación. Tenemos un presidente que degrada la imagen y la altura de España. Sí, claro, no podemos olvidarnos que con todas estas actuaciones de Sánchez nos está representando a todos como país. Al final está representando a España y, hombre, pues que venda una cumbre como histórica y sea una cumbre de alto nivel, a mayor gloria del presidente del gobierno, y acaba con el rey, con una foto del rey en vez de con el rey. Una humillación espectacular. Sara. Sí, bueno, a mí me sorprende la gravedad desde vuestra perspectiva de humillación y de... No sé, ¿a quién no nos han dado plantón alguna vez? Luego éramos nosotros, los de la generación de cristal, que nos afectaban todas las cosas, que porque no haya podido acudir a su cita con Pedro Sánchez, yo no creo que baje la altura del país que representa Pedro Sánchez, que es España. Yo creo que la altura de país que tenemos hoy ha sido representada con ese anuncio del salario mínimo interprofesional, con esa subida a 1.080 euros. Eso es lo que representa verdaderamente a un país y eso es lo que nos preocupa y nos interesa a la sociedad, no que no acudan a sus distintas citas los distintos representantes políticos de otros países. Yo porque eso... Sara, eres muy condescendiente con el rey de Marruecos, de que no ha podido, pobrecillo, tenía cosas más importantes en la agenda, pero bueno, hay que recordar que la cumbre se está celebrando en Rabat. Yo no sé, Sara, si tú quedas con alguien en una ciudad que no es la tuya, te desplazas tú a su ciudad y decide que, cuando ya estás en su ciudad, decide que ya no tiene tiempo de verte, no sé si te sienta bien o mal. A mí me sentaría fatal. Pero estamos hablando a título personal, que a mí, cómo le siente a Pedro Sánchez, la verdad es que me interesa poco. Pero es que no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está representándonos a todos los españoles. Y entonces, ¿a quién ha humillado? ¿A Pedro Sánchez? No, nos ha humillado a todos los españoles. ¿A ti eso no te parece relevante? A mí me parece muy relevante, porque la relación de España con Marruecos es muy relevante para todos. Por supuesto que el salario mínimo es muy importante, pero que el rey de Marruecos se permita hacer un desplante de ese calibre al presidente de España, que honestamente no me cae especialmente bien, pero es mi presidente, y que se permita un desplante de ese calibre, me parece que es una humillación para todos los españoles de un calibre espectacular. Sara, la humillación existe. Tu contestación me ha recordado aquello de manzanas traigo. Me acabas hablando que no es eso lo importante, sino el sueldo mínimo. En fin, no, es que es verdad. Es que yo no me siento humillada. Estamos hablando de una cuestión muy concreta, que es que no es la primera vez, por eso lo he dicho, que es constante y que está reflejando una situación de sumisión de España para con Marruecos gravísima, en todo orden de cosas, que se concreta en estos hechos. Esto es claro que es una humillación. Este es el regodeo de la humillación de España, tener que ir accediendo constante y sistemáticamente a todos los requerimientos de Rabat. Esto es el recochineo. Si no lo quieres ver, no lo veas. Pero ¿en serio vosotros no veis que España en todas las reuniones con la Unión Europea es la que toma el mando, el timón de mando, es la que lidera todas las reuniones de los distintos países de la Unión Europea? Por supuesto que no lo veo. Es Pedro Sánchez, Sara, el primer presidente de España que en Europa se le escucha y se le respeta. Pero vamos a ver, Sara, ¿quién ha decidido? ¿No estamos viendo las mismas imágenes cuando se reúnen los distintos presidentes de los países de la Unión Europea, Sara, donde Pedro Sánchez y todos sus ministros toman la palabra
y todos los representantes le rodean? ¿En serio no vemos las mismas imágenes? ¿En serio estás hablando de que realmente...? Estamos hablando de una cuestión muy concreta que es Marruecos. Y te diré lo que no representa España, lo que representa España, que es que hace mucho, no desvelo nada nuevo, que cuando te digo que Europa y Estados Unidos apuestan en favor de Marruecos en detrimento de España en la cuestión del estrecho. Eso es lo que pintamos. Esta es la realidad. Lo demás, pues puedes ver lo que te dé la gana y decir manzanas traigo otra vez y contarme el sueldo mínimo y la renta básica y si Manolo se siente Aurora. Me parece fantástico. Pero estamos hablando de esto y la humillación por la que está pasando España con respecto a Marruecos no puede ser mayor. Solo cabría que mañana por la mañana entregáramos Ceuta y Melilla. Yo, la verdad, que este tipo de reflexiones, no sé si crees, Carlos, que le importan a la ciudadanía y si hoy los españoles se sienten humillados. Por eso cuando te hablaba, aunque a ti no te preocupe o no te importe del salario mínimo interprofesional, te hablaba de medidas que sí que preocupan o no hacia la ciudadanía española y que si mañana salís a la calle desde el canal a preguntar, van a ser pues fíjate, las los 3 millones de parados que se hayan dado cuenta de la subida de su salario o de esa iniciativa que de que sí ha sido España o Pedro Sánchez humillado porque los distintos yo creo, Sara, que realmente no al ciudadano a pie de que tú estás apelando, a lo que le molesta es que le han metido un hachazo en la cotización de autónomos absolutamente espectacular. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de geopolítica. Y tú dices, no, es que el presidente de España, cuando llega a la Unión Europea, le hacen la ola y le ponen una alfombra roja. Hombre, ¿quién tomó la decisión de tomar el toro por los cuernos en el asunto de Ucrania? ¿España? No. Alemania y Francia. ¿Quién ha decidido enviar tanques finalmente? ¿España? Por supuesto que no, que estaba de perfil. ¿Quién lo ha decidido? Alemania y Estados Unidos. ¿Quién ha decidido las grandes decisiones que se toman en la Unión Europea? Es Francia fundamentalmente, Alemania también, Italia en gran parte y España está a verlas venir. Sí. Desgraciadamente, desde hace 30 años. Y ahora resulta que nos estás tratando de vender que el presidente de España está liderando y está dirigiendo a la Unión Europea. Hombre, eso no se lo cree nadie. Sara, te pido una última intervención porque tenemos que ir cerrando con este asunto. Sí, bueno, muy brevemente. Nada, recordar que hoy es un día importante por ese anuncio de ese salario mínimo interprofesional. Cuando hablábamos hace años de llegar a los 1.000 euros y ser 1.000eurista en España era un sueño y ahora es una realidad con esos 1.080 euros y eso es una de las cosas que nos importan como ciudadanos de este país realmente, no los desplantes que se hagan en Marruecos, porque vemos como un gobierno por fin es escuchado y lidera en los distintos países de la Unión Europea. Eso es lo realmente importante. Eso lo explicas al autónomo que gana 750 euros y que le meten un viaje de 300 solo por existir. Sara, tenemos que hoy ha sido un error que el Ministerio se va a hacer cargo de esa cantidad que se ha cobrado además en los autónomos. Muchísimas gracias, Sara Santolaya. A vosotros. Buenas noches. Carlos Paz. Pues un placer haber estado aquí. Sí, como siempre. Como siempre. Pero vamos, como sigamos con muchos meses más con este tipo de logros, acabaremos en el 7º infierno de Dante.